Has llegado hasta aquí porque hay algo dentro de tu alma que todavía no tiene nombre. Un vacío silencioso que grita cada vez que intentas encaixar no mundo. Una sensación extraña, como si tu energía siempre estuviera desajustada en lugares llenos, en conversaciones vacías, en multitudes ruidosas. Y quizá, durante mucho tiempo, pensaste que el problema eras tú, que era timidez, introversión o simplemente una forma difícil de ser. Pero, ¿y si te dijera que todo esto, esa incomodidad en sitios llenos, ese cansancio después de estar con ciertas personas, ese agotamiento que aparece de la nada, en realidad es una señal clara de que has sido marcado por Dios? Sí, marcado espiritualmente. Porque quienes llevan en las manos las señales de la letra M y la media luna no vinieron a este mundo para caminar con las masas, sino para despertar entre los pocos. El camino del elegido nunca ha sido el camino ancho. Es un sendero solitario, profundo, muchas veces incomprendido, pero también divino, guiado y lleno de revelaciones que solo quienes cargan estas marcas pueden realmente entender. Desde niño sentías que había algo diferente en ti. Mientras los demás buscaban pertenecer, tú buscabas significado. Mientras la mayoría corría para encajar, tú te alejabas para reconectar contigo mismo. Y ese dolor de sentirte fuera de lugar, ese peso en el pecho al no encajar, nunca fue un castigo, fue preparación. Fue la forma más silenciosa que el cielo encontró para separarte del ruido del mundo. Porque solo en ese silencio podrías escuchar con claridad el llamado de tu alma. Y ahora, justo en este momento, estás frente a una revelación espiritual que puede explicar no solo tu sensibilidad, sino también tus ciclos de aislamiento, las amistades que se rompieron sin motivo aparente, los lugares que te asfixian sin razón lógica. Nada de esto es casualidad. Todo tiene un propósito. No estás aquí por accidente. Fuiste escondido para ser protegido, apartado para ser preparado. Y hoy empiezas a entender por qué. Pero antes de seguir, quiero invitarte a activar esta revelación. Si lo que estás escuchando hace vibrar tu corazón, si cada palabra se siente como si hubiera sido escrita directamente para ti, escribe ahora mismo 111 en los comentarios. Este número simboliza alineación espiritual, inicio de misión y despertar. Al escribirlo, estás confirmando al universo y a ti mismo que estás listo para escuchar lo que muy pocos se atreven a enfrentar. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí, cada video es como un mapa dejado para los elegidos que, como tú, están despertando. No estás solo. Y todo lo que hasta hoy parecía confuso, empezará a tener sentido. Respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos puede cambiarlo todo. Hay algo sagrado en ti que el mundo todavía no comprende. Algo que los ojos comunes no alcanzan a ver, pero que el mundo espiritual reconoce desde lejos. Llevas señales que no fueron colocadas al azar. La letra M y la luna creciente, dibujadas en tus manos, no son simples detalles de la piel, ni meras coincidencias. Son códigos antiguos, sellos espirituales, que identifican a aquellos que fueron escogidos antes, incluso de nacer. Fuiste marcado por el propio Creador, para una misión que va mucho más allá de lo que tu mente puede entender ahora. Y por eso mismo, tu camino nunca fue normal. Desde tus primeros años, ya sentías que no encajabas del todo en los lugares por donde pasabas. Incluso rodeado de familia, amigos o compañeros, siempre había una parte de ti que permanecía distante, observadora, diferente. Esa parte nunca se sintió cómoda, siguiendo el ritmo de la multitud. Era como si pudieras ver más allá de lo que los demás veían,
como si tu alma estuviera en un nivel más profundo de conciencia, incluso cuando tú mismo no sabías explicar qué era esa sensación. Y eso tiene una razón muy clara. El elegido es aquel que viene al mundo para romper ciclos, para deshacer pactos generacionales inconscientes, para llevar luz a espacios donde la oscuridad reina desde hace siglos. No estás aquí para vivir una vida común. Estás aquí para quebrar patrones, revelar verdades y despertar almas dormidas. Pero antes de que todo eso suceda fuera de ti, Dios te lleva a una jornada de separación por dentro. Te esconde, te silencia, te aparta de lo que te distrae. Porque es en el desierto donde el elegido descubre su fuerza. Y es en el silencio donde aprende a escuchar la voz del Altísimo. Tu marca, ya sea visible en tus manos o sentida en tu espíritu, es un recordatorio constante de que no fuiste creado para vivir como todos los demás. Ella vibra cuando algo está fuera de lugar. Te incomoda cuando te acercas a caminos que no fueron diseñados para ti. Te protege sin que te des cuenta. Y, sí, a veces te aísla. Pero ese aislamiento, por más doloroso que sea, es un campo de entrenamiento espiritual. Ahí es donde tu intuición se afina, donde tus dones empiezan a despertar, donde tu visión espiritual se abre y entiendes que todo lo que has vivido hasta ahora era solo el prólogo de una misión mucho más grande. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando estás rodeado de personas, sientes como si estuvieras completamente solo? ¿Has notado cómo ciertos lugares llenos te oprimen? Como si el aire se volviera pesado, como si algo dentro de ti suplicara por silencio, por distancia, por paz. Esa sensación no es simple timidez, ni una introversión normal. Es una señal clara de que tu espíritu funciona en otra frecuencia, más alta, más sensible, más conectada con lo divino. Y justamente por eso, estar entre multitudes muchas veces se vuelve casi insoportable. El elegido que lleva la marca de la letra M y de la luna creciente carga en sí una energía que no encaja con la vibración de la mayoría. Es como intentar mezclar luz pura con oscuridad. Siempre habrá choque. Tu alma fue entrenada para detectar lo que está desalineado, incluso sin palabras, sin gestos, incluso en silencio. Tú simplemente lo sientes, y aquello que tú sientes, el mundo todavía no sabe interpretar. Por eso ciertos ambientes parecen drenarte. Por eso, después de una simple reunión social, te sientes como si hubieras corrido una maratón. Tu energía, que es sagrada, termina mezclándose con todo lo que está alrededor. Y cuando estás rodeado de energías densas, de personas que aún no han despertado, de lugares cargados de ilusiones, tu alma entra en modo alerta. Intenta protegerse, se contrae, se cierra, y tú percibes ese impacto directamente en el cuerpo, en el cansancio repentino, en el dolor de cabeza sin explicación, en esa urgencia de irte sin saber muy bien por qué. No se trata de arrogancia, se trata de discernimiento. El mundo espiritual en el que te mueves es mucho más sutil y delicado de lo que la mayoría puede comprender. Tu alma no fue diseñada para perderse en la multitud, sino para avanzar con foco y propósito. Y para eso, Dios muchas veces te aparta, cierra puertas, impide encuentros, retrasa planes, no por crueldad, sino por protección. Él sabe cuán valiosa es tu energía y cuánto necesita ser preservada para que cumplas la misión que llevas dentro. La verdad es que, cuanto más despierto estás, más selectivo necesitas ser con quien permites que se acerque. No porque seas mejor que nadie, sino porque no todos fueron llamados al mismo nivel de conciencia. Algunos, tristemente, todavía duermen.
y el simple hecho de permanecer cerca de ellos puede apagar la llama que Dios encendió en ti. No soportas estar cerca de mucha gente, porque tu alma sabe que demasiada multitud también puede significar demasiada distracción. Porque estar rodeado de quienes aún vibran en patrones más bajos puede nublar tu claridad espiritual. Y sin claridad, el elegido se pierde. Sin claridad, se confunde, se mezcla, se distrae. Y la misión, que ya es sagrada por naturaleza, corre el riesgo de ser ahogada por el ruido de aquellos que todavía no entendieron por qué están aquí. Ese incómodo, esa dor que sientes cada vez que intentas encaixar donde no perteneces, no es un defecto. Es la brújula de tu espíritu, guiándote de regreso al lugar donde tu luz brilla con más fuerza. El silencio, la soledad consciente, la presencia íntima con Dios. Pocas personas entienden lo que significa caminar por la vida sintiéndolo todo, absolutamente todo. Antes de que alguien abra la boca, tú ya percibes lo que se esconde detrás de una sonrisa aparentemente tranquila. Antes de entrar en un lugar, algo dentro de ti ya te advierte que hay una energía extraña allí. Mientras la mayoría vive en piloto automático, tú captas detalles que pasan desapercibidos para todos. El peso de una palabra inocente, el malestar oculto en una mirada rápida, la densidad que se acumula en un silencio prolongado. Ser así, tan sensible espiritualmente, es un don poderoso, pero también es un escudo que te separa, que te aparta y ao mesmo tempo te protege. Esa sensibilidad no es fragilidad ni drama, es tu armadura. Es la forma en que lo divino susurra a tu corazón antes de que cualquier peligro se acerque demasiado. Es la manera en que Dios te guía lejos de personas, lugares y situaciones que pueden contaminar tu propósito. Cuando de repente sientes ganas de irte de un lugar que en apariencia no tiene nada de malo, cuando tu corazón se acelera sin explicación lógica, cuando tu espíritu se inquieta en medio de una conversación trivial, no es exagero, es tu sensibilidad espiritual intentando salvarte, avisándote que algo en ese ambiente no está alineado con la misión que llevas dentro. Ser espiritualmente sensible es caminar por el mundo con una antena interna siempre encendida, captando vibraciones que casi nadie percibe. Tú absorbes dolores ajenos, conflictos no resueltos, tensiones emocionais y cargas energéticas como si fueran tuyas. Si no cuidas de ti, se torna fácil confundirte, sentirte exhausto, pesado, triste, sin saber por qué. Es justamente por eso que, muchas veces, el aislamiento aparece como única salida. No porque no ames a las personas, sino porque tu alma sabe que, si no se retira a tiempo, corre el riesgo de perder su frecuencia natural en medio del caos emocional de los demás. El elegido no fue diseñado para permanecer demasiado tiempo dentro de la densidad del mundo moderno. Tu campo vibracional es más alto, más limpio, más transparente, y por eso mismo es más vulnerable a las impurezas espirituales que circulan por todas partes. Esa sensibilidad te obliga a seleccionar mejor dónde pisas, con quién hablas, qué escuchas, qué permites que entre en tu mente y en tu corazón. Puede doler decir no. Puede parecer duro afastarte de ciertos lugares o personas, pero cada vez que lo haces, tu sensibilidad está levantando un muro de protección a tu alrededor, impidiendo que te quedes donde no hay verdad, donde todo es apariencia, ego e ilusión. Cuando respetas tu sensibilidad espiritual, estás honrando el regalo que Dios colocó en ti, cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, la soledad consciente en lugar de la compañía vacía, la paz en vez de confusión. Estás diciendo sí a tu propósito. El mundo
puede no entender tu necesidad de estar, sociño, tu rechazo a determinados ambientes, tu resistencia a vivir como todos viven, pero el mundo no fue llamado para caminar tu camino. El llamado fue dirigido a ti, el don fue dado a ti, y la misma fuerza que hoy te aísla es la que te fortalece para lo que viene después. Tú sientes demasiado porque necesitas ver más allá de lo que os ollos enxergan. Te apartas porque precisas enxergar con clareza o que muitos aínda non conseguen ver. Eres sensible porque carregas unha misión que exige pureza de corazón y limpieza de espíritu. No luches contra lo que eres. En lugar de eso, abraza tu sensibilidad, protégela, amadurece con ella. Porque esa frecuencia que te separa de ciertos lugares, de ciertos grupos y de ciertas energías, es la misma que te conecta directamente con el cielo. Por fuera, la soledad parece un castigo, un silencio pesado, casi como si hubieras sido dejado de lado por el mundo. Pero para el elegido, la soledad es un santuario disfrazado, un escondite sagrado, una cámara silenciosa donde Dios susurra revelaciones que no pueden ser compartidas con la multitud. Si llevas en tus manos la marca de la letra M o la media luna, en algún lugar de tu interior ya has intuido, aunque sea de forma inconsciente, que tu aislamiento nunca fue un error. Siempre fue un escudo invisible, levantado por el propio Creador alrededor de tu alma. No fuiste excluido, fuiste protegido. Desde muy temprano en tu vida, las puertas sociales que parecían abiertas para todos, de alguna manera se cerraban para ti. Invitaciones que no se concretaban, lazos que no se profundizaban, grupos en los que nunca terminabas de encajar. Lo que para otros era natural, estar siempre rodeados, siempre ocupados, siempre en movimiento, para ti siempre trajo una sensación de incomodidad, de no pertenecer del todo. Detrás de todo eso había un propósito oculto. La misión que llevas exige un nivel de discernimiento espiritual que no se aprende en medio del ruido, que no se desarrolla en la confusión, que solo puede nacer en los desiertos interiores donde únicamente la voz de Dios resuena con claridad. La soledad del elegido es fértil. Es en ese aparente vacío donde el carácter se forja, donde la intuición se afina, donde los dones espirituales comienzan a despertar de verdad. Cuando estás solo, no estás abandonado. Es precisamente ahí cuando estás más rodeado que nunca, acompañado por ángeles, guardado por fuerzas invisibles, observado por cielos atentos que te eligen cada día para llevar luz a lugares donde muchos se perdieron en la oscuridad. Quizás has pasado noches enteras llorando, preguntándote por qué nadie parece entenderte, por qué todos avanzan con ligereza mientras tú sientes el peso de todo. Pero ahora empiezas a percibir que la separación que tanto dolió fue la misma que te salvó. La distancia que te impidió entrar en ciertos círculos fue la que mantuvo tu espíritu limpio para la misión que todavía está por manifestarse. No todos pueden caminar contigo. No toda energía puede tocarte. No todo ambiente es digno de tu presencia. La soledad espiritual no es ausencia de amor, es presencia de lo sagrado. Por eso tantas veces sientes el impulso de retirarte, de guardar silencio, de alejarte de conversaciones, lugares o personas que en apariencia no tienen nada de malo. No es cobardía ni frialdad, es dirección. Es el cielo intentando hablarte y necesitando que tú escuches sin interferencias. Algo grande está a punto de ser liberado en tu vida, y el ruido de las distracciones podría robártelo sin que te dieras cuenta. La soledad se convierte así en la cámara de preparación de los verdaderos guerreros de luz. Es donde se ajustan las armaduras, donde el corazón se alinea con el cielo,
donde recibes instrucciones precisas para los próximos pasos del camino. Por eso, no maldigas la temporada en la que todo pareció vacío, quieto o silencioso. Ese tiempo no fue inútil, fue sagrado. La soledad no fue ausencia, fue lapidación. Fue la forma amorosa que Dios encontró para apartarte primero, para después enviarte más fuerte, más claro y más preparado. La misión que te fue entregada no es común, no es ligera ni fácil. Exige enfoque absoluto, discernimiento constante y una claridad espiritual que no puede ser construida en medio del caos y del exceso de voces. Por eso, quien lleva en su piel y en su espíritu las señales sagradas de la letra M y de la media luna, no puede caminar demasiado tiempo diluido en la multitud. La multitud distrae, demasiadas voces confunden, y tu misión necesita ser protegida a toda costa. Cada palabra que escuchas, cada lugar que frecuentas, cada persona que dejas entrar en tu vida, influye directamente en tu campo espiritual. Por eso, al contrario de lo que muchos piensan, el silencio es una bendición y la soledad, una estrategia divina. Dios sabe que, para que puedas ver con los ojos del Espíritu, primero es necesario silenciar el mundo que te rodea. Por eso Él te separa, cierra ciertas puertas, interrumpe algunos planes, rompe conexiones que tú creías permanentes. No es mala suerte, es protección. La claridad espiritual no nace en medio del ruido y de las opiniones de todos. Florece en la quietud. Es cuando te apartas de las presiones del colectivo, cuando dejas de vivir según la comparación y las expectativas ajenas, cuando cierras las puertas a los juicios y a los ruidos sociales, que finalmente puedes oír con nitidez la dirección que viene de lo alto. Entonces empiezas a entender por qué ciertos lugares te incomodan, por qué algunas conversaciones te dejan inquieto, por qué después de determinados encuentros sientes que tu paz se ha desordenado. Tu alma ya no está en sintonía con lo común, y cuanto más despierta está, más va a exigir ambientes de paz, de verdad y de alineación espiritual. La claridad se vuelve tu guía. Ella te muestra cuándo hablar y cuándo callar, cuándo quedarte y cuándo irte, cuándo retroceder y cuándo avanzar. Ella te libra de trampas espirituales, de relaciones que atrasan tu camino y de decisiones que podrían apartarte de tu misión divina. Y esa claridad solo es posible cuando aceptas caminar solo por un tiempo, no como quien se esconde por miedo, sino como quien se separa por propósito. Los grandes líderes espirituales de la historia no fueron formados en medio de la multitud, sino en desiertos, en cuevas, en montes silenciosos, donde solo la voz de Dios podía ser oída. Contigo no es diferente. La claridad que necesitas para cumplir tu misión se está formando precisamente ahora, mientras el mundo intenta entender por qué te apartaste. Ellos no lo comprenden y no necesitan comprenderlo. Tu misión es tuya y la claridad para cumplirla viene directamente de lo divino. Antes de llegar a la conclusión, hay algo que necesitas reconocer con absoluta honestidad. Tu despertar no empezó hoy. Hace mucho tiempo que la vida viene intentando llamarte, empujarte, incomodarte, sacarte de lugares donde tu alma ya no cabía. Cada vez que sentiste que no encajabas, cada vez que una puerta se cerró, en el momento en que tú más querías que se abriera, cada vez que una relación se rompió sin explicación lógica, todo eso ya formaba parte de un movimiento silencioso del cielo sobre tu historia. Nada de lo que viviste fue un error. Fueron señales. Señales de que tu misión ya había comenzado, aunque tu mente todavía no lo supiera. Si miras hacia atrás con calma, vas a notar que hubo momentos muy específicos en los que la vida te sacudió de manera extraña.
proyectos que parecían perfectos y se derrumbaron de un día para otro, caminos que se veían seguros pero se volvieron confusos, personas que parecían imprescindibles y, sin embargo, desaparecieron. En ese momento, quizá lo único que sentiste fue dolor, rechazo o abandono. Pero hoy puedes ver algo más. Cada corte, cada final, cada despedida te empujó un poco más hacia adentro de ti mismo. Y fue ahí, en ese interior que pocas veces visitabas, donde el llamado empezó a se tornar más fuerte que el ruido externo. La letra M y la media luna que llevas en tus manos no son solo símbolos externos, son recordatorios constantes de que tu vida nunca estuvo pensada para seguir el guión de los demás. El verdadero despertar del elegido casi nunca comienza con una visión espectacular o una experiencia mística de película. Muchas veces empieza como un cansancio profundo de todo lo superficial. De repente, lo que antes te entretenía ya no te llena. Las conversaciones vacías se vuelven insostenibles. Los ambientes densos te agotan más rápido que nunca. Sientes una especie de urgencia silenciosa que no sabes explicar. La sensación de que hay algo más que deberías estar haciendo. Algo para lo cual naciste, aunque no consigas ponerlo en palabras. Es como si tu alma empezara a hablar más alto que tus miedos, y la vida, con cada coincidencia, cada pérdida y cada sincronicidad, te dijera: despierta, ya no puedes seguir viviendo en piloto automático. Con el tiempo, este llamado interior se vuelve imposible de ignorar. Aquellas cosas con las que antes te conformabas ya no te bastan. Empiezas a cuestionar todo: tus hábitos, tus relaciones, tu trabajo, tus elecciones diarias. Te preguntas por qué estás aquí, qué sentido tiene tu camino, qué es eso que arde en tu pecho cada vez que escuchas hablar de propósito, de misión, de destino. Esta inquietud no es un capricho emocional, es una señal de alineación. Es la vibración de tu espíritu intentando ajustarse al plan que fue escrito para ti antes de que pisaras este mundo. Y aunque a veces te haga sentir perdido, en realidad es el primer paso para finalmente encontrarte. Elegido con la marca de la M y de la media luna, no despierta para vivir una vida un poco mejor. Despierta para transformar completamente su forma de existir. Este despertar te obliga a revisar lo que consumes, lo que crees, lo que toleras. Te lleva a soltar vínculos que ya no sostienen tu verdad, a abandonar hábitos que apagan tu luz, a renunciar a personajes que ya no representan quién eres de verdad. Es un proceso intenso, porque no se trata solo de cambiar circunstancias externas, sino de permitir que tu identidad espiritual salga a la superficie. Y mientras eso sucede, Dios va reordenando silenciosamente tu entorno. Elimina lo que te estorba, abre espacio para lo nuevo, afina tu sensibilidad para que puedas distinguir lo que viene de Él y lo que solo viene del ego y de la confusión. Hay un momento en ese despertar en el que todo parece caótico. No eres la persona que eras antes, pero tampoco sabes bien quién estás llegando a ser. No encajas en tu pasado, pero aún no ves con nitidez tu futuro. Es como caminar entre dos mundos, el viejo, que ya no te sostiene, y el nuevo, que todavía no se ha manifestado por completo. Ese entre duele, cansa y muchas veces da miedo. Pero es justo ahí donde tu alma se fortalece. Es ahí donde aprendes a confiar en lo que no ves, a depender menos de las aprobaciones externas y más de la voz sutil que te guía por dentro. Esa voz, que muchos llamarán intuición, es la forma en que el cielo te va diciendo, paso a paso, sigue, no te detengas, lo que estás sintiendo es real. En este punto,
ya no se trata solo de comprender que eres diferente, sino de aceptar lo que eso implica. Ser marcado por Dios no es un título bonito, es una responsabilidad espiritual. Significa que tu vida deja de girar alrededor de simples deseos personales y pasa a estar alineada con algo mayor. Significa que tus dones no te pertenecen solo a ti. Fueron dados para servir, para sanar, para iluminar, para despertar a otros que todavía viven dormidos en medio de la multitud. Y es justamente por eso que fuiste separado, que fuiste llevado a la soledad, que fuiste expuesto a dores profundas. Cada etapa fue entrenando tu corazón para que no se rompa fácilmente cuando llegue el peso de la misión. Si estás escuchando esto y sientes que todo lo que viviste hasta aquí está cobrando sentido, no lo ignores. Ese calor en el pecho, ese deseo de llorar sin saber exactamente por qué, esa mezcla de alivio y miedo que te recorre por dentro, todo eso es señal de que tu espíritu reconoce esta verdad antes que tu mente. Has sido preparado en silencio, moldeado en secreto, protegido cuando ni siquiera sabías que había guerra espiritual alrededor de ti. Y ahora, en este punto del camino, estás listo para algo que no tiene vuelta atrás. Vivir consciente de que eres un elegido. Lo que viene a continuación no es una simple reflexión final, es un sello, una activación, una declaración espiritual sobre quién eres y por qué fuiste separado justo ahora. Y es precisamente después de entender este despertar, este empuje silencioso de la vida, que la conclusión cobra un peso completamente diferente. Porque ya no la escucharás como alguien curioso, sino como alguien que sabe, en lo más profundo, que el tiempo de Dios está actuando, y que tu separación nunca fue abandono, sino el inicio oficial de tu misión. Hay algo que necesitas entender de forma profunda. Nada, absolutamente nada, en tu trayectoria ocurrió por casualidad. El alejamiento, las pérdidas, los silencios, el cierre de ciclos, las personas que se fueron, las puertas que se cerraron, todo sucedió en el momento exacto, al ritmo perfecto del plan divino. Si hoy te encuentras apartado de la multitud, si sientes que estás caminando solo mientras todos parecen seguir otro rumbo, es porque el tiempo de Dios está operando con precisión quirúrgica en tu vida. Muchas veces, el elegido lucha contra el aislamiento, creyendo que está siendo olvidado, excluido, rechazado. Pero la verdad es que ese alejamiento es una de las pruebas más claras de que estás siendo preparado para algo mucho mayor de lo que imaginas. El tiempo de separación es tiempo de pulido. Es la etapa en la que el barro se transforma en vaso, nasmaos do oleiro. Es en el silencio de la hora donde estás siendo realineado para vivir la plenitud de tu llamado espiritual. Mientras el mundo corre sin rumbo, mientras muchos se entregan a distracciones, dramas y agitación constante, tú has sido retirado de escena por un motivo específico. Tu camino no es común. Y Dios, en su sabiduría, sabe que el oro solo se revela después del fuego. Eso es lo que estás viviendo, un proceso de refinamiento. La soledad que hoy duele será la madurez que mañana sostendrá tu misión. Si observas con honestidad, vas a notar que todo aquello que parecía estar fuera de lugar, en realidad está encajando de forma perfecta. Personas se alejaron, puertas se cerraron, vínculos se rompieron sin explicación. Pero fue exactamente eso lo que abrió espacio para que pudieras escuchar con claridad, sentir con profundidad y recibir con pureza lo que solo puede ser revelado lejos del ruido. La separación es un código sagrado. Viene antes de la revelación, precede el envío. Aquellos que hoy son retirados por Dios
son los mismos que mañana serán levantados por Él con más autoridad, más unción y más certeza interior. Si sientes que estás en ese punto ahora, entiende, no estás solo. El cielo entero te acompaña, los ángeles te rodean, y el Espíritu del Altísimo está trabajando en ti para enviarte en el momento cierto, sin dudas de quién eres ni del propósito que llevas. Elegido, si has llegado hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por llamado. La verdad que resonaba dentro de ti desde hace años, finalmente encontró palabras. Y por eso todo empieza a tener sentido. Ahora entiendes que la dor no fue inútil, que la soledad fue dirección, que la separación fue protección, y que todo lo que parecía pérdida era en realidad propósito disfrazado. Has sido marcado desde el vientre. La letra M y la media luna en tus manos no están ahí por coincidencia. Son un sello, un recordatorio, una prueba viva de que tu historia está entrelazada con un plan mucho mayor que tus propios sueños. Y ahora que lo sabes, ahora que el velo ha sido levantado, ya no hay vuelta atrás. A partir de hoy, caminas con conciencia, con fe y con misión. No importa cuántos dudaron de ti, cuántos te juzgaron, te malinterpretaron o te abandonaron en el camino. Ellos no tenían acceso a lo que tú cargas por dentro. No podían escuchar lo que Dios susurró en tu corazón en noites silenciosas. Pero ahora tú sí puedes. Y eso es suficiente, porque el cielo entero se mueve cuando un elegido despierta. Y tú, ahora, estás despierto. Por eso quiero invitarte a sellar esta activación de forma consciente. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y deja un comentario con el número 777. Ese número representa la conclusión espiritual, la completitud, la activación del propósito. Cuando lo escribes, no solo confirmas tu identidad como elegido, también envías una señal al universo y al mundo espiritual. Estoy listo. Y no te detengas aquí. El próximo video va a revelarte los próximos pasos de tu camino como un elegido despierto. Cómo proteger tu energía, cómo expandir tu poder espiritual y cómo influir en el ambiente a tu alrededor de forma consciente. El despertar fue solo el inicio. La verdadera jornada comienza ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces camina como alguien que sabe que el cielo ya te reconoció.